Cuando comenzamos en la fotografía, a todos nos gustan esas imágenes con el fondo desenfocado y buscamos cómo lograrlas. Hoy les voy a explicar las 5 variables que afectan a esa profundidad de campo. Pero es importante entender que no siempre un fondo desenfocado es lo que buscamos. Recuerden, va a depender del lenguaje. Cuando yo, Arturo Maceda, utilizo un fondo desenfocado, bueno, es bastante sencillo. Utilizo un fondo desenfocado cuando quiero aislar el sujeto y que él sea el único protagonista del ambiente. Y logro esas imágenes como este fondo que ustedes están viendo aquí atrás, donde no hay ningún distractor y toda la visión del observador se dirige al punto que yo deseo. Entonces, en ese momento utilizo yo el fondo desenfocado. ¿Cuándo no lo utilizo? Cuando el entorno es parte de la historia y necesito incluirla para hacer la historia que quiero narrarle a la persona que va a estar viendo la foto. Entonces, no siempre el fondo desenfocado es lo que vamos a buscar como fotógrafo. Recuerden, no hay foto buena o foto mala. Va a depender de lo que yo quiera comunicar. La primera variable para tomar en consideración y lograr esa profundidad de campo bien pequeña, esa que nos atrae tanto, es la apertura. La apertura no es otra cosa que el diafragma del lente. ¿Cuánto abre ese diafragma? Mientras más abierto esté ese diafragma, es menor la profundidad de campo. Vamos a verlo con unos ejemplos y varias fotos que le vamos a tomar a Magnolia con diferentes aperturas. Y ustedes se darán cuenta cómo esa profundidad de campo va aumentando en la medida en que voy subiendo el número de la apertura. Entonces, recuerden, a una apertura menor, un número más pequeño, por ejemplo, f2.8, la profundidad de campo es más corta que una foto tomada con una apertura de f11, donde la profundidad de campo va a ser mayor. Veamos el ejemplo con las fotos que le vamos a tomar a Magnolia en este momento. La primera imagen que estaremos tomando es a f1.4, que es la máxima apertura de este lente. Estamos utilizando un 85 milímetros para tomarle la foto a Magnolia. Magnolia no ha salido riendo en ninguna foto. Ok, voy a cerrar la apertura, 2 pasos, o sea, voy a llevarla a 2.8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Obviamente tengo que bajar la velocidad para que entre la misma cantidad de luz. 3, 4, 5 y 6. Vamos a bajarla y vamos a enfocar otra vez para estar seguros. Y fíjense cómo el fondo 2.8 cambia. Ahora el fondo no está tan desenfocado. Vamos a llevarlo a 5.6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No quiero bajar más allá la velocidad de 80, de manera que no salga movida la persona. A pesar de que está en un trípode, ella puede generar algún movimiento y sale desenfocado. Entonces, la otra variable que tengo para incrementar la cantidad de luz es el ISO. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tomar la foto con 5.6. Y por último, vamos a tomar una última foto en F11. Subimos otra vez 2 pasos el ISO. Y realizamos la imagen. Ok, ahora vamos a separar. Vamos a ver las fotos tomadas con 1.4 y con F11. Vean la gran diferencia, cómo se ve el fondo con una apertura totalmente abierta de 1.4 y con una apertura de F11. En conclusión, a medida que el número es menor, mayor es el diafragma que estamos utilizando y por lo tanto mayor el desenfoque. El lente abre más y mientras bajamos la F, o sea, cerramos el diafragma y subimos el número, estamos enfocando más planos. La segunda variable para tomar en consideración es la distancia entre el fotógrafo y su cámara y el sujeto que esté fotografiando. En este caso vamos a tomarle 2 fotografías a Magnolia. Una desde una distancia aproximadamente de 4 o 5 metros y la otra me voy a acercar a 1 metro. No voy a cambiar las variables de la cámara, las voy a dejar idénticas. La velocidad está en 1/160, la apertura está en 2.0 y el ISO está en 100. Vamos a ver las 2 imágenes que van a salir. Entonces tomo una foto más o menos a 5 metros de distancia. Preparada, lista. Bellísima.
Ok, vamos a desplazar los equipos para poder grabar la segunda foto. Realizar otra vez el encuadre. Déjenme ajustar el encuadre. Verificar que el punto de enfoque esté donde deseo, que siempre debe ser el ojo. Está donde deseo. Enfoco. Fíjense que no estoy tocando las variables. La apertura sigue en 2.0, la velocidad en 1/160 y el ISO en 100. Voy con la foto. Perfecto. Ahora ya tenemos las dos imágenes. La primera tomada aproximadamente a unos 4 metros, entre 4 y 5 metros de distancia, y la segunda foto donde estamos aproximadamente entre 1,5 metros, máximo 1,80 m de distancia entre Magnolia y la cámara. Vean cómo cambia totalmente el fondo. Entonces, en conclusión, la segunda variable que hay que tomar en cuenta es la distancia a la que estamos nosotros del sujeto. Mientras más cerca estemos de él, mayor será el desenfoque. La tercera variable para tomar en consideración es la distancia en la que se encuentra el fondo del sujeto. Vamos a hacer dos tomas. Una toma donde el fondo está relativamente cerca de Magnolia, después vamos a modificar la posición de las cámaras y un poquito de ella, manteniendo la misma distancia entre ella y la cámara y el fondo un poquito más lejos. Y van a darse cuenta cómo a medida que el fondo se aleja, se desenfoca más. ¿Ok? No vamos a cambiar las variables de la cámara, las vamos a mantener estáticas. Entonces vamos con una primera foto a esta distancia, comprobamos enfoque, perdón, no está en el ojo, vamos a moverlo un poco. Allí. Está bastante bien. Hacemos la toma, vemos las variables, son 1/160, f2.8 y el ISO en 100. Primera foto. Ok, vamos a modificar todo, vamos a moverla ya también un poquito. Vamos a mantenerla más o menos a la misma distancia, que era 1,5 metros, 1,80 m. Y vamos a buscar otro fondo. Ok. Vamos a buscar un fondo que está mucho más lejano a ella. Y vamos a tomar la misma imagen. Vamos a enfocar. Vamos a tomar la foto. Ok. Y vemos cómo vamos a cambiar un poquito la velocidad porque está un poquito sobreexpuesta. La velocidad no va a cambiar la profundidad de campo, lo que va a cambiar es un poco la exposición. Volvemos a enfocar para estar seguros. Y listo. Tenemos las dos imágenes. Vamos a compararlas. En la primera imagen tengo el fondo mucho más cerca de lo que está ahorita. ¿Verdad? Que se ve mucho más desenfocado a medida que aumentamos la distancia entre el sujeto y el fondo. Entonces, esa es la idea. Mantener al sujeto lo más alejado del fondo siempre que sea posible para poder tener un fondo más desenfocado. Si quiero contar una historia o quiero que todo salga enfocado, lo que debo hacer es acercar al sujeto del fondo, de manera que ese entorno también entre dentro de la zona de enfoque. La cuarta variable para tomar en consideración no es otra que la distancia focal. Por ejemplo, ustedes cuando compran una cámara y se la traen con su lente kit, un 18-55, van a tener distancias focales desde 18 hasta 55. 18 es un angular, 55 es un telecorto en el caso de una cámara de sensor recortado. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar 4 fotos. Las 4 imágenes las voy a tomar con f2.8 para que no haya una variación que dependa de la apertura del lente y vamos a compararlas. La primera imagen que están viendo ustedes es con un 21 milímetros. Ese 21 milímetros, estoy tratando de hacer siempre el mismo encuadre, estoy tomando una foto a la modelo, vean cómo queda el fondo. La segunda imagen, otra vez con la apertura en la apertura en 2.8, se trata de un lente 50 milímetros, vean cómo el fondo se va modificando. Ahora se ve un fondo un poco más desenfocado. Vamos a ver la tercera imagen. Ahora estamos trabajando con un 85 milímetros. Ese 85 milímetros va a desenfocar aún más el fondo.
Y por último, vamos a ver una imagen tomada con un 135 milímetros, también a 2.8. Lo única variable que hemos cambiado en todas las imágenes ha sido la distancia focal. De resto, las variables han sido mantenidas de manera estática, para que no influyan en el resultado final del fondo. Vamos a comparar ahora el 135 con el 21. ¿Ven la gran diferencia? Vamos a comparar ahorita el 135 con el 50, ya que el 21 salió con el fondo tan amplio que salió un poquito quemado y quizás ustedes no lo puedan ver tanta diferencia. ¿Ven la gran diferencia que hay en lo que se refiere a cómo se difumina o se desenfoca el fondo? Es notable, ¿verdad? En conclusión, la cuarta variable a tomar en consideración no es otra que la distancia focal. A mayor distancia focal, mayor es el desenfoque. Entonces, en resumen de las cuatro primeras variables que tenemos en cuenta, son 1. La apertura con la cual estamos realizando la imagen. Mientras más pequeño es el número, o sea, mayor es la apertura, mayor el desenfoque. Segunda, mientras más cerca estemos el fotógrafo del sujeto, más se desenfoca el fondo. Tercera, mientras más lejos esté el fondo, más desenfocado está. Cuarta, la distancia focal. Mientras mayor es la distancia focal, mayor es el desenfoque. Para concluir, si queremos hacer la foto lo más desenfocada posible, debemos utilizar la mayor apertura, estar lo más cercano posible al sujeto, que el sujeto esté lo más alejado del fondo y utilizar la distancia focal más larga que dispongamos. Con eso, estén seguros que lograrán una foto con un fondo desenfocado.